Bueno, en este tema vamos a hablar de Visual Basic. Vamos a hablar, perdón, de los tipos de datos y ámbitos de variables y constantes. Entonces, vamos a ver las variables y constantes. Los tipos de datos y los ámbitos o zonas de acción de una variable o constante. Antes de declarar una variable, debemos de saber el tipo de datos que vamos a aplicar. Entonces, existen diferentes tipos de variables. Hay una que es de tipo numérico, que proporciona dos tipos de variables numéricas, que es la de números enteros y la de números de coma flotante o punto decimal. Como números enteros, tenemos los siguientes tipos. Es decir, número entero hay tres tipos, que es byte, integer y long. Y como datos de coma flotante tenemos los tipos single, double y currency. Bien, para los datos de fecha y hora tenemos los datos de tipo date. Para las cadenas de texto tenemos los datos de tipo string. Y hay tipos de datos que usamos en caso de verdadero o falso que son datos de tipo boolean. Por supuesto, tenemos los datos de tipo variant, los cuales pueden contener cualquier valor. A la hora de crear un procedimiento, antes tenemos que saber cuál será el límite de las variables en nuestro programa, ya que cada uno de los tipos de datos reservan espacio en memoria para las variables que declaramos. Por ejemplo, para los valores de tipo byte, son los valores comprendidos entre 0 y 255. Estos datos se almacenan en memoria como un byte, es decir, 8 bits. Para declarar, por ejemplo, la edad de una persona en una variable, obviamente vamos a utilizar una variable de tipo byte, ya que cumple con nuestras necesidades en cuanto a espacio. Si utilizamos de tipo integer o long, pues lo que vamos a hacer es que vamos a usar más cantidad de memoria de lo necesario. Aquí vemos una gráfica, por ejemplo, el byte va de 0 a 255, el integer del menos 32.768 a 32.767 y el long va pues de 2 trillones, no sé cómo decir ese número, bueno, el número es inmenso de grande. Ahora vamos a irnos al editor de Visual Basic, pinchamos en programador, Visual Basic, también podemos pulsar Alt F11, vamos a insertar un módulo y vamos a crear un procedimiento SUT, que lo vamos a llamar ejemplo. ¿Vale? El procedimiento se abre y automáticamente se cierra. Entonces, ahora vamos a declarar una variable que va a ser edad como byte. ¿Vale? De momento la variable solamente está declarada, no tiene valor. Entonces le vamos a decir que edad va a tener el valor de 29. Y ahora en la siguiente línea vamos a poner lo siguiente. Debug.print edad. Perdón. Edad y vamos a darle a ejecutarla. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos que la ventana de inmediato tenemos que activarla, que yo no la he activado. Bien, para activar la ventana inmediato pulsamos Control G. Perdón, un momentito. Y ya tenemos aquí la ventana de inmediato. Esta ventana nos sirve para obtener el resultado, ¿vale? Con este comando vamos a poder ver el estado de las variables y de las decisiones que toma nuestro programa, agregando esta instrucción para imprimir en la ventana inmediata información útil para corregir nuestros errores. Esto quiere decir que si yo ahora me pongo dentro del procedimiento y le doy a ejecutar, aquí me debe de aparecer o imprimir el valor de la variable edad. Si lo hacemos, ¿ve? Aquí ya tenemos el valor de la variable edad. Volvemos a tener el valor de la variable edad. Entonces, esta es la ventana inmediato, que lo que nos vale es para poder probar variables y, bueno, y sentencias o instrucciones que nos den errores y la podamos corregir. Si queremos trabajar con valores mayores a 255, entonces tenemos que usar el tipo de datos integer. El tipo de datos integer proporciona un rendimiento óptimo en un procesador de 32 bits.
Los demás tipos de enteros son más lentos a la hora de cargarse y almacenarse en la memoria. El tipo de dato integer se amplía a long, decimal, single y double. Esto significa que puedes convertir un tipo de datos integer en cualquiera de estos tipos sin que se produzca ningún tipo de error. Bien, si agregamos el carácter de tipo literal y latina a un literal, el tipo de datos se va a convertir forzosamente en integer. Si agregamos el carácter, por ejemplo, de porcentaje a cualquier identificador, se va a convertir forzosamente en integer. El valor predeterminado de integer es 0. Vamos a ver o vamos a hablar del intervalo. Si intentamos establecer una variable de un tipo entero en un número que está fuera del intervalo correspondiente a ese tipo, se produce un error. Si intenta establecerlo en una fracción, el número se redondea hacia arriba o hacia abajo al valor entero más cercano. Si el número está equidistante a dos valores enteros, entonces el valor se va a redondear al entero par más próximo. Este comportamiento, pues bueno, minimiza los errores de redondeo que se derivan de redondear de forma consistente un valor de punto medio a en una dirección única. Vamos a borrar ahora estos datos y vamos a hacer otro pequeño ejemplo. Vamos a declarar una variable que se va a llamar cantidad como integer, ¿vale? Le vamos a dar el valor a esta variable de 1000 y si quiero ver el valor S en la ventana de inmediato, pues vamos a poner debug.print cantidad. Si ejecutamos el procedimiento, pues aquí vemos la cantidad de bits. Bien, seguimos. Si excedemos el tipo de datos que acepta la variable integer, que son 32.767, obviamente pues vamos a provocar un error que nos va a decir desbordamiento de memoria. Por ejemplo, si yo pongo que esta variable es igual a 32.768, es decir, uno más de lo que admite, y ejecutamos el procedimiento, nos da el error 6 en tiempo de ejecución, que eso es desbordamiento de memoria. Si le damos a depurar, pues nos señala dónde tenemos el error. Entonces, conocer el límite de cada tipo de datos es muy importante para saber, es decir, cuando tengamos este tipo de errores, saber de dónde vienen, ¿vale? Entonces, aquí en este caso, ¿qué es lo que haríamos? Pues en vez de integer, por ejemplo, le vamos a poner long. Voy a parar el procedimiento y voy a volver a ejecutar, pues ya no tenemos ningún tipo de problema. Estos tres tipos son del, del tipo numérico entero. Ahora vamos a ver los tipos de coma flotante o punto decimal. Este tipo de datos lo usamos para obtener valores con decimales. También podemos usarlo para expresar valores en moneda y usaremos el tipo currency. Vamos a hacer un ejemplo definiendo una variable de tipo currency. Vamos a borrar esto, vamos a borrar hasta aquí y le vamos a decir que la variable es x valor como currency. Le vamos a asignar el valor siguiente: 12.678. Y vamos a imprimir en la pantalla de inmediato el resultado. Vamos a imprimir y nos pone 12,678, es decir, nos ha puesto el número con sus decimales. Si cambiamos de currency a integer, ¿qué es lo que va a hacer? Que nos va a omitir, es decir, no va a poner los decimales, va a ser un redondeo. Por ejemplo, en vez de currency vamos a poner integer y vamos a ejecutar el procedimiento. ¿Se dan cuenta? Ha puesto 13, ha redondeado porque es superior a 5. Si aquí en vez de 6 ponemos 2, deberá de poner 12. ¿En cuenta? Es decir, currency nos va a valer para usarlo como moneda y es decir, para poner decimales. En resumen,
¿vale? Entonces, esos son los tipos de coma flotante o punto decimal. Ahora vamos a ver el tipo de datos date, que lo usamos para almacenar fechas y horas, como un número real. Por ejemplo, vamos a borrar estos datos y vamos a declarar una variable que va a ser fecha como day, y vamos a declarar otra variable que va a ser hora también como day. Entonces ya tenemos declaradas las variables, no tienen aún ningún valor, pero tienen que tener en cuenta que para asignar valores a estas variables deben de ir precedidas del signo de almohadilla. Si yo quiero decir que fecha es igual, por ejemplo, a 25 del 7 de 2018, tendría que poner las almohadillas. Ahora le vamos a dar el valor, por ejemplo, hora se va a ser igual a almohadilla las 10:05 22 AM y cerramos la almohadilla, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es imprimir estos valores. Entonces yo le voy a poner debug.print, yo le digo que me coloque el valor de la variable fecha, ¿vale? Ahora vamos a usar el símbolo de concatenar porque vamos a unir la fecha con la hora. Concatenamos, vamos a dejar un espacio entre medio, volvemos a concatenar y ponemos hora. Vamos a borrar estos datos para que no nos molesten. Si me pongo dentro y ejecuto el procedimiento, pues aquí tenemos exactamente lo que hemos puesto. 25 del 7 de 2008. ¿Se dan cuenta que yo lo he puesto en español? La fecha en formato español. Que primero he puesto 25, después he puesto el mes y después he puesto el año. Pero en el momento que yo le he puesto las almohadillas y he pulsado Enter, él me lo pone en formato americano, aunque después aparezca en formato español. El tipo de datos string consiste en una secuencia de caracteres contiguos que va desde 0 a más caracteres, y estos caracteres se obtienen a través del código ASCII. Son caracteres que pueden incluir texto, números, espacios y signos de puntuación. El valor predeterminado de string es nothing, es decir, nada, nula, 0. Los primeros 128 puntos de código, de 0 a 127 de Unicode, corresponde a las letras y símbolos de un teclado estándar de Estados Unidos. Estos primeros 128 puntos de código son los mismos que los que el juego de caracteres ASCII define. Los siguientes 128 puntos, del 128 al 255, representan caracteres especiales, como letras de alfabetos latinos, acentos, símbolos de moneda y fracciones. Unicode, ¿vale?, usa los puntos de código restantes, desde 256 hasta 65.535, para una gran cantidad de símbolos. Esto pues incluye caracteres de texto de todo el mundo, signos diacríticos y símbolos matemáticos y técnicos. Los datos que se almacenan en una variable de tipo string serán tratados siempre como texto y no como números, ¿vale? En este mismo ejemplo declaramos la variable de texto como string. Entonces vamos a declarar una variable de tipo string que se va a llamar texto. Ya sabemos que string significa cadena. Entonces, ¿qué valor le vamos a dar a texto? Pues le vamos a decir que esto va a ser igual. Cuando es texto hay que ponerlo entre comillas, ¿vale? El fecha y hora de envío. ¿Vale? Ya le tenemos asignado un valor a la variable texto. Bien, ahora lo vamos a concatenar con lo que ya tenemos aquí. Es decir, vamos a poner texto, lo concatenamos con otro espacio en blanco, volvemos a poner el símbolo de concatenar y probamos. ¿Ven? Fecha y hora de envío y nos pone, aquí ha pasado algo. Estas comillas no deben salir, bien, pues esto será porque aquí hay unas comillas y no yo porque las he abierto pero no las he cerrado. Hasta aquí y esto fuera.
y esto fuera. Probemos de nuevo. Ahora sí, fecha y hora de envío. Y bueno, la hora también sale junta. Bueno, pues no pasa nada. Le ponemos aquí otro espacio en blanco y concatenamos. Vamos a borrar esto y así lo vemos más claro. Ejecutamos. Si se dan cuenta, si yo pongo el cursor fuera, no sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, para que se ejecute este procedimiento, el cursor debe estar dentro del procedimiento. Ejecutamos y ahora creo que sí, ¿no? Fecha y hora de envío, la fecha, un espacio y la hora. Con esto nos debe de haber quedado claro el tema de las variables, aunque no nos debemos de olvidar de las constantes. Las constantes son similares a las variables, lo único que su contenido hay que asignárselo en el momento de declararla. Las constantes, como su nombre indica, el valor que se le asigna no va a cambiar durante todo el procedimiento. Se utilizan en general pues, para usar valores que aparecen una y otra vez, pueden almacenar números, pues a lo mejor que resulten, por ejemplo, difíciles de recordar y que lo usamos mucho. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a borrar esto, que es del ejemplo anterior. Entonces, para declarar una constante, tenemos que poner delante la palabra const, es decir, así. Const. Le vamos a quitar la mayúscula y lo vamos a poner en minúscula. Le vamos a llamar a la variable espacio, la vamos a declarar como long y como hemos dicho antes, tenemos que asignarle un valor. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Ya tenemos definida la constante y le hemos asignado un valor. Si ahora se me ha quedado por atrás, ¿vale? Se me ha olvidado el signo igual. ¿Vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es imprimir el valor de la variable en la ventana inmediata. Y ponemos espacio. Ejecutamos, borramos esto para que no... Ejecutamos y nos da un error. ¿Por qué nos da un error? Pues vamos a revisar. ¿Qué nos dice? Venga, vamos a volver a ejecutar. Error de desbordamiento, claro, porque le he puesto yo aquí una almohadilla, no sé el por qué. Entonces, ejecutamos, nos vuelve a decir error, ¿por qué me pone aquí la almohadilla? Pues, vale, vamos aquí, vamos a ejecutar y ahora, vale, es que lo que pasa es que aunque sea el long, le he puesto más número de lo que acepta, ¿vale? Entonces ya tenemos ahí el valor de la constante. Entonces realmente trabaja como una variable, la única diferencia es que el valor no va a cambiar a lo largo de todo el procedimiento. Ahora ya por último vamos a ver lo que es el ámbito o zona de acción de las variables. Es decir, el ámbito o alcance de una variable definirá en qué parte del proyecto es conocida la variable y además dónde podemos utilizarla. En función del lugar donde definamos la variable, podemos distinguir los siguientes elementos. Las variables pueden ser de nivel de procedimiento, puede ser de nivel de módulo o nivel de proyecto. Estos son los alcances que puede tener cualquier variable o constante. Las variables de nivel de procedimiento solo estarán disponibles donde las declaramos. Es decir, si por ejemplo aquí en este ejemplo, ¿no?, que hemos declarado la variable const espacio, esta solo va a estar disponible en este módulo. Si creamos otro módulo, no podremos hacer uso de esta variable, ¿vale? Es lo que se denomina que fuera del módulo del procedimiento se destruye. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotros, a la hora de usar una variable o una constante, podemos definirla o no según lo tengamos configurado. ¿Eso qué quiere decir? Hay una opción que es Option Explicit. Eso significa que si yo, por ejemplo, digo que la variable valor es igual a 1, 2, 3, si Option Explicit está desactivado, me va a obligar a declarar la variable. Es decir, yo tendría que poner dim valor como integer, por ejemplo, ¿vale?
Si Option Explicit está activado, pues no me obliga a declarar la variable. Es decir, que así me va a funcionar exactamente igual. Si yo voy a borrar esto y voy a poner aquí debug.print valor y voy a ejecutar. Un momentito, ay, que me he equivocado, no lo entiendo. Punto print, valor, ejecuto. Ahora, no sé el por qué me estaba cambiando. ¿Vale? Entonces me pone el valor. Eso quiere decir que Option Explicit está activado. ¿Cómo lo sabemos? Bien, si nosotros nos vamos en el menú a herramientas y dentro del menú nos vamos a opciones y vemos aquí que pone requerir declaración de variables. Si esto estuviera desactivado, quiere decir que sí tenemos que declarar las variables antes de usarlas. Como lo tenemos activado, quiere decir que no hace falta que la activemos para poder usarla. En conclusión, las variables no pueden ser llamadas desde un procedimiento diferente al que son declaradas. Por eso se llama de nivel de procedimiento. Ahora vamos a ver las variables de nivel de módulo. ¿Eso qué quiere decir? Que la podemos usar dentro del módulo en cualquier procedimiento. Por ejemplo, mira, vamos a borrar esto, ¿vale? Me voy a ir un poquito, ¿vale? Y yo me voy a ir al principio. Y voy a declarar la variable valor como integer, ¿vale? Y enter. Si se dan cuenta, lo ha separado del resto. Esto quiere decir que esta variable la voy a poder usar en todos los módulos que yo cree. Por ejemplo, aquí le voy a decir, oye, que el valor aquí vale 2. Y le voy a decir que me lo imprima en la ventana de inmediato. Valor. Si yo ejecuto, vamos a borrar esto. Si yo ejecuto, me tengo que poner dentro del procedimiento, como hablamos antes. Si yo ejecuto, y otra vez me pone aquí así, no sé el por qué, no lo entiendo. Vamos a ver, print y ejecuto. Y ya me pone aquí el valor 2, ¿vale? Ahora yo voy a crear otro módulo, que se va a llamar ejemplo 2, ¿vale? Y voy a decirle que ahora valor vale 3. Y le digo exactamente igual, debug.print y le digo valor. Si yo ejecuto, me pone el valor 3. Si yo declaro otro módulo, vamos a copiar y pegar para no perder tiempo. Este se va a llamar ejemplo 3 y le vamos a decir que aquí valor vale 35. Si yo ejecuto ahora, pues me pone 35. Es decir, estamos usando una variable a nivel de módulo. La declaramos al principio del módulo y ya podemos usarla en cualquier procedimiento que nosotros creemos. ¿Vale? Entonces, esto son lo que son las variables de módulo. Por último, vamos a ver las variables a nivel de proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Que van a estar disponibles para todos los módulos del proyecto. Por ejemplo, aquí antes definimos public, valor, perdón, era din, ¿vale? Entonces, vamos a borrar estos módulos. Vamos a dejar uno nada más. Entonces, para que una variable sea pública para todo el procedimiento, tenemos que declararla como public, ¿vale? Entonces, si voy a borrar estos datos, si yo me pongo aquí, en este módulo, ¿no? Estoy en el módulo 1 y ejecuto, me dice que la variable valor vale 2. Si me voy al módulo 2 y le digo que ahora variable va a valer 3,3 y le digo exactamente igual, debug print valor y ejecuto, si se dan cuenta me pone también el valor. Es decir, está disponible para todo el procedimiento, para todos los módulos. Si yo le digo insertar un nuevo módulo y si se dan cuenta ve que ya abre con Option Explicit porque lo tengo activado, quiere decir que no hace falta que defina las variables. Vamos a ver bebé, abrimos, cerramos, yo le digo ahora que valor es igual a 1000 y le digo que en la ventana de inmediato me lo imprima y ejecuto
y aquí tengo valor de 1000. Entonces, esta es a nivel de proyecto, ¿vale? Ya hemos visto los tres tipos de ámbito o acción que tenemos con las variables.